Buenos días, alegría. Esta vez si entro en tiempo, vamos a agarrar 3 capítulos, Arpas 4. No va a faltar el desubicado, ¿no? ¿De qué era la charla? Arpas 4, capítulos El último bote, Sintiendo cantar las olas y el capítulo Judas de Iscariot. La semana pasada nuestra amiga Patti Serpiente me ha hecho caer en cuenta que la numeración que yo tengo en esta edición no es la misma de ustedes, porque estoy con la edición española, que es bien bonita, tapa dura. Y bueno, ya he renumerado mi libro, así que para quienes tienen, y igual los que no tienen, igual es la misma página 23, capítulo El último bote. Los primeros capítulos siguen siendo la misma noche en la que el maestro se despidiera y todos se quedaron ahí viendo la imagen en el mar de Galilea. Así que para poner en contexto, el capítulo del último bote dice: en toda aquella silenciosa caravana de botes que detrás del velero azul y blanco habían atracado a los muelles de piedra del viejo castillo, seguramente no había más que una indescriptible angustia, una sensación dolorosa de desilusión, de algo que se escapa y que ya no puede ser más. Y en el último bote remaba el tío Jaime, Felipe el joven y Judas de Saba, uno de aquellos terapeutas salvados por el maestro de morir de hambre, amarrados con cadenas en una gruta del devastado santuario de Samaria. Iban también allí varias mujeres, entre ellas Dina de Sebaste, hermana menor de Judas. ¿Qué es lo que pasa con esta Dina? La tradición nos habla que esta samaritana le dio de beber de su cántaro al maestro Jesús, pero no se pone en contexto quién era esta Dina, no se habla mucho más. Pero más allá de eso hay una parte que me interesa justamente para la reflexión con este personaje, y es en la página 1643, 25 de la edición nueva boliviana. Más arriba a la mitad dice, cuando el maestro le responde a Dina, le dice: a cambio de esta agua que me das de tu cántaro, yo te daré agua de vida eterna que apagará para siempre tu sed. Algo tan sencillo, tan solidario, humanitario, amoroso, de dar un vaso de agua a alguien. Y en este caso, esta muchacha, señora, era joven, real, 29 años, esta muchacha, no sé si se habrá enterado, no lo sé, peco aquí de ignorar este pedazo de la historia, pero se lo dio al mismísimo Maestro Jesús, vasito de agua para calmarle la sed, y él, en su inmenso amor, le da agua de vida eterna que apagará para siempre tu sed. ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque por ahí dicen: lo que por tu prójimo lo haces, por mí lo haces. Dice por ahí el maestro, más o menos. Entonces, desde lo bueno hasta lo no tan bueno que hacemos. Entonces, así como, por ejemplo, el maestro le da en este caso agua de vida eterna para pagar para siempre su sed, tal vez con las obras que nosotros hacemos en el día a día con nuestras vidas, alojando a alguien, dándole techo, dándole comida, tal vez el maestro se fije en eso y te dé un techo, pero no se refiere al plano físico, obviamente, donde siempre estará cobijada tu alma. Te dará alimento para saciar el hambre de tu alma. A veces somos demasiado literales cuando de pronto decimos: pides y te os dará, da algo porque el maestro te paga el 100 por 1. Uno cree que es inversión segura para dar unos cuantos dólares, y el maestro, obviamente, como cumple con lo que promete, te va a dar el 100 por 1, y uno ya está con la calculadora. Y más de uno, te soy sincero, más de uno hace donaciones, da diezmos por el puro interés de que Jehová recompensará su dádiva. En más de una congregación he escuchado eso, y más de una persona en buena fe lo hace. Y lo triste es que Jehová a veces no le da el 100 por 1, sino tiene más deudas. Entonces ahí vienen las decepciones religiosas, de que el Padre no me escucha, o que he pecado, y si no he pecado yo, ha pecado alguien en mi familia. El detalle es que mis $50 se fueron al tacho. Bueno, ayudó a alguien posiblemente, pero ¿dónde estaba el 100 por 1 que yo esperaba?
Pero está claro que en la eternidad del Padre, en el amor infinito, esas cosas pueden ser hasta cosillas sin mucha importancia. Pero para nosotros que estamos en el plano físico, esa cosilla de $400 es mi pan de día. O sea, ¿cómo no me voy a rayar, no? Si no tengo esa plata, ¿con qué me sostengo y todo ello? Es lógico. Pero ahí nos ponemos a pensar a qué hemos venido y por qué estamos dando esa dádiva, esa donación, ese diezmo a nuestro prójimo. Si lo das por el afán de dar, por el amor de dar, por el gusto de dar, está claro que no vas a esperar recompensa alguna, al menos en el plano físico, y ni siquiera si te jactas de ser un buen espiritualista, le dirías al Padre, no, deja nomás, es mi aporte, ¿no? Me imagino que eso le diríamos al Padre, y tal vez le diríamos, ¿qué más tengo que hacer? O sea, toda la plata que tengo igual no la voy a gastar en 10 vidas, así que demos a quien la necesite. Pero, como dicen, el bien por el bien mismo. Normalmente, inclusive dicen, ¿no? Cuando la ofrenda es grande, hasta el cura sospecha, ¿cómo es? Hasta el párroco sospecha. El santo, ¿qué es? Bueno, esa es la idea, ¿no? Como el chavo estoy. Hasta el santo. Pues si es santo, ¿cómo va a desconfiar si es santo? Si santo sabe todo, supongo. Pero creo que son paradigmas de nuestra propia sociedad acarreadas por muchos años, donde parece que hacer el bien por el bien mismo es muy raro y es que deben haber segundas intenciones por atrás. Personalmente les digo, me ha pasado a mí, me han llegado chismes que por algo daré mis charlas, ¿me entiendes? Por algo haré contacto. Y bueno, creo que el mal está en los ojos de la persona que lo ve. Como dicen, el ladrón cree que todos son de su condición. Pero bueno, si se trataba de eso, bueno, al más vapuleado hubiera sido el Maestro Jesús, ¿no? Claro, ¿por qué hará esos milagros? ¿Qué pretende? ¿Qué querrá? Imposible que le digan eso. Un milagro hacía lo que le daba la gana si hubiera querido el Maestro, realmente, lo que hubiera estado en su voluntad, pero iba más allá. Y está claro que en el caso del Maestro Jesús, como muchos seguidores, tenían tan clara su misión, que iba más allá de cualquier cosa, obviamente económica o personal. No creo que haya existido, le comentaba esto hace poco a una amiga, que a alguien en la época le haya dicho al Maestro, oye, ¿por qué no te casas, Maestro? Ya tienes edad para casarte, haz una familia, ¿no? Entonces, como que no había tal, estaba claro que el Maestro había venido a otra cosa, y en ese sentido, el Maestro se fijaba en otras cosas. Él había venido a regar el bien por el bien mismo, el amor al prójimo, el dar de sí lo mejor. Y lo mejor no significaba dar lo más grande, lo más cuantioso, dejar tu fortuna y entregárselo todo a la gente que lo necesita. No iba por ese lado. El Maestro apreciaba un vaso de agua, apreciaba un consuelo, así como si tú consuelas a alguien, pues tal vez el Padre, el Maestro, te dé consuelo eterno a ti. Usemos el ejemplo del agua, del cántaro de vida eterna, llamémoslo, de saciar nuestra sed para siempre, con todos los actos que hacemos al prójimo. Creo que es un lindo ejemplo para tomarlo en cuenta en nuestro día a día. Bueno, de este capítulo no voy a tomar más. Voy a saltar al capítulo Sintiendo cantar las olas. Para los amigos de España, que también se deben estar confundiendo con las páginas, sé que nos escucha más de uno en España, así que es la página 1652 para la edición española, para la edición latinoamericana es la 34, Sintiendo cantar las olas. Decíamos que parte de la gente que había estado en el lago de Galilea, que se había reunido para dar ese postrer adiós al Maestro, muchos se habían ido a la casa, al castillo de María de Mágdalo. Otros tantos se fueron a la casa de Simón Barjone, más conocido como el papá de Pedro. Dice, por ejemplo, en la vieja casona de Simón Barjone, heredada por sus hijos, Pedro y Andrés,
Se hospedaron por esa noche muchos otros de los discípulos que habían acudido a la ribera del lago para recibir la última bendición del Maestro. Allí se encontraban los 12, como se llamaba familiarmente a los íntimos de su escuela de amor fraterno y de sabiduría divina. La presencia de aquellos hombres, de edad madura todos menos Juan, que solo contaba 22 años, era para todos como una sombra de árboles gigantescos en la árida soledad del páramo en que habían quedado, y ellos, por ese fenómeno psíquico tan común en las nobles naturalezas, se sentían gigantes para proteger y amparar a todos los que había amado el Maestro. Siempre decimos que cuando termina la película de Pascua, el Maestro se va y hay créditos, chao, fin de la película, y no sabemos qué pasa después, más allá de la veracidad o no de este libro como de algún otro. Por lo menos la intención de estas charlas es hacernos pensar un poquitito, tratar de figurarnos un poco y no quedarnos también con una parte histórica también muy sesgada, ¿no? Solo atendemos cierta parte de la historia, pero no indagamos más. Pero yo me preguntaba al leer esta parte, ¿qué pasó cuando el Maestro se fue? ¿Qué pasó con sus 12? ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Cómo se han debido sentir ellos? Ya se fue. Y sobre todo, ¿cómo se debe sentir la gente tan seguidora del Maestro, que al no verlo al Maestro, ¿en quién ven una esperanza? En sus 12, en sus íntimos. Como dice acá, eran como sombras de árboles gigantescos, y ellos mismos sabían que tenían una responsabilidad muy grande en sus manos, y sabían y se sentían gigantes para amparar a toda esa gente que decía, ¿y ahora qué hacemos si no está el Maestro? Tal vez sus discípulos que han bebido cerca de su mismo vaso, de su misma sabiduría, de haber compartido con él, de haber estado en los santuarios esenios, tal vez los discípulos sepan qué hacer ahora. Pero, por ejemplo, más abajito en la misma página dice, solo había incertidumbre sobre el mañana, dudas, vacilaciones, interrogantes, más o menos hondos que acaso quedarían sin respuesta. ¿Quién podría contestarles si ya no estaba él, que todo lo sabía? En su ofuscación e incomprensión de lo que era en verdad el Maestro para todos ellos y para toda la humanidad, no acertaban a imaginar que para un amor grande y eterno como el suyo, no existe la ausencia, ni la distancia, ni el tiempo. ¿No les había repetido innumerables veces que el amor es más fuerte que la muerte? Y estas incertidumbres no solo era para los discípulos, sino para todos los seguidores del Maestro. Recordemos que detrás del Maestro o alrededor del Maestro estaban gente que había sido salvada por él, que había sido curada por él, seguidores del Maestro, gente de los mismos templos esenios, los mismos amigos del Maestro, inclusive alguno que otro pariente por ahí. Siempre pensamos que el Maestro era único, que solo se debía a José y María y no tenía ni un primo, ¿no? Como si fuera algo raro, como si no tuviera abuelita, ¿no? Entonces, y esas cosas no ponemos en una cosa tan lógica que no necesita ser una herejía suponer que la abuelita le decía nietito, ¿no? O el abuelito, o la tatarabuela, en fin, esas cosas no nos cuentan. Josefa nos cuenta un poco, no entra a detalles sobre todo el árbol genealógico del Maestro, de descendencia directa, pero no nos cuenta, por ejemplo, sobre primos, primer grado, segundo grado, o sea, no entra al tema. Pero para nosotros es interesante saber que alrededor del Maestro habían desde amigos, familiares, hasta seguidores acérrimos, hasta discípulos. En fin, cada seguidor era un buen discípulo del Maestro que daba el todo por el todo. Y todos ellos estaban inciertos, sentían una inseguridad muy grande porque se sentían seguros a la sombra del Maestro, porque estaba también y seguirá después lo que fue la Santa Alianza, porque muchos de ellos que fueron curados, por ejemplo, más de un leproso que cuando era leproso vivía lejos del pueblo, no podía entrar a la ciudad. Entonces, al curarlos había que darle laburo también, o había que darle un lugar donde estar, donde cobijarse y comenzar una nueva vida, y de esto se encargaba la Santa Alianza. Cuando vemos las películas, vemos que, bueno, el Maestro cura a un leproso y
y ya, todos felices, pero ve tú a saber qué ha pasado con el leproso, ¿no? Un desocupado más, que hace laburo ahora. O sea, hasta los milagros tenían, en el buen sentido de la palabra, consecuencias, acciones y reacciones. Y toda esta gente, al no estar el maestro, decía, ¿qué hago ahora? Él me curó, él me salvó, él me trajo a la Santa Alianza y todo ello. Y esa era la preocupación que estaba en cabeza de todos, realmente. Y por ejemplo, en la página 35 o 1653, dice, la casa de Simón Barjón en las orillas del mar de Galilea, donde aún parecía resonar la voz del maestro, deshojando sobre todos ellos sus lirios blancos de paz y de amor, se convirtió aquella noche memorable en un solemne recinto de asamblea y de audiencias donde los discípulos, en unión con el anciano Simónides, José de Arimatea y Nicodemos, con Ezequías y Eliezer del gran santuario de Moab, más el servidor del Carmelo Ezequiel de Estrelón, tío de Juan, y los servidores de los santuarios del Germón, del Tabor, Abadías y Daniel, continuadores de la obra apostólica desarrollada por el fundador de los tres santuarios, Hilarión de Montenegro, fallecido, como recordará, durante la infancia de Yasua. Trataban de reemplazar con todo su esfuerzo y buena voluntad al astro sereno y radiante que había eclipsado para ellos como un sol, que se había eclipsado para ellos como un sol que se esfuma en el ocaso, dejándoles a ciegas andar a tientas entre las sombras de la noche incierta. Y con amorosa ternura escuchaban las confidencias de todos los que referían sus situaciones del momento, como si fuera un inmenso signo de interrogación en el oscuro telón del invenir que se abría en el horizonte con trágicas amenazas. Todos contaban, todos referían su situación a estos servidores del maestro, para decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué va a ser mi vida ahora? Y justamente más abajito dice Simónides, yo he sido, desde el momento que conocí a mi soberano rey de Israel, como el administrador de los tesoros de su reino en la tierra, y su primer ministro, el príncipe Judá, me mantiene en esta posición. No importa la carga de mis años, y aquí me tenéis dispuesto a continuar lo comenzado por él, la Santa Alianza, esa fuente inagotable de beneficios para todos los que le han amado y reconocido como al ungido divino. Me quedo ahí. Con esto vemos cómo ya la gente empieza a asumir responsabilidades, porque ya estaba en ellos que se debía continuar una obra más allá de pedir permiso a alguien. Si bien el dinero de la Santa Alianza, gran parte eso era de Judá, el príncipe Judá, la Santa Alianza tenía aportes de muchas gentes, ¿no? Empezando por Melchor, por Gaspar, por Baltasar, por el dinero que tenía el Maestro Jesús. Uno dirá, ¿qué dinero? A ver, explícame eso. Alguna vez en programa de contacto nosotros decíamos que Melchor, Gaspar y Baltasar dejaron oro, ¿no es cierto?, cuando le regalaron eso en el nacimiento de Jesús, y con Emiliano nos burlábamos y decíamos, ¿de cuánto oro estamos hablando? ¿Qué se ha hecho con esa plata? ¿No? ¿Quién la tiene? Evidentemente, según Josefa, no solo dieron en esa oportunidad los Reyes Magos, sino que anualmente destinaban una cuota, por decirlo así, para cuando el maestro empiece su siembra y su cosecha. Entonces, como decía, ok, cura un leproso, ¿quién mantiene al leproso? ¿Quién le da laburo? ¿De dónde sale esa plata? Es lógico. Entonces, y además al maestro que se la pasaba haciendo milagros por aquí y allá, entonces eran leprosos, paralíticos, de todo. Ciegos, sordos, mudos, todo. Que se reinsertaban en la sociedad. Alguien tenía que correr con esos gastos y era la Santa Alianza. Entonces dice acá, ¿no? La Santa Alianza es esa fuente inagotable de beneficios para todos los que han amado y reconocido como al ungido divino, sacrificado inicuamente por el Sanedrín. No restemos brillo al divino recuerdo de la gloria que él acaba de entrar con las sombras maléficas del espantoso crimen en que esos infelices se han hundido para su desgracia, dijo Ezequiel, el servidor del Monte Carmelo. Dejad a los muertos enterrar a sus muertos,
decía él, y continuemos nuestra vida de amor y de paz para merecer su presencia eterna en medio de nosotros. Esta frase para mí es fundamental que mencionara el maestro y que hace aquí recuerdo a Ezequiel cuando dice: dejad a los muertos enterrar sus muertos. Cuando el maestro hablaba de la resurrección, por ejemplo, muchas líneas religiosas entienden con que algún día nos moriremos, nuestras almas entrarán en un estado de cierta quietud, nuestros cuerpos saldrán de las cenizas y resucitaremos para que el Padre nos juzgue. Entonces yo decía, si el Padre nos va a juzgar, ¿para qué quiere que resucitemos? Igual ya sabe lo que hemos hecho. ¿Para qué nos va a sacar nuestras cenizas? Para volvernos a tirar al infierno. Yo decía, no es lógico eso. O sea, si él ya sabe, en el momento mismo, antes de hacerlo, no se cae un cabello nuestro si no es con su voluntad, ya sabe pues, que hemos hecho que no. Entonces, ¿para qué vamos a esperar milenios para resucitar, etcétera, etcétera? Pero el maestro decía claramente en la obra de Josefa, resucitar se refería a ese renacimiento, si queremos llamarlo, que mucha gente dice, no, si no has vuelto a renacer en Cristo, no vas a llegar al paraíso, no sé cómo lo dice. Pero ese renacer, lo mostraba la obra lo hemos analizado en más de un capítulo, se refería al eso de dejad que los muertos entierren a sus muertos. Es que nosotros, al no tener el amor, la luz del Padre, somos muertos, no tenemos vida. Y solo cuando esa luz entra, podríamos decir que recién estamos viviendo. Yo creo ahorita en la vida más allá de lo tangible, de que si toco, solo creo en lo que toco, etcétera, etcétera, y así es la vida, así de cruda es la vida, así de real es la vida, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que si viniera el mismo Maestro Jesús, un ser grandioso como Él, y de pronto tocara tu corazón, con toda seguridad, pero así en vivo y directo, su vida no sería la misma. Y creo que el solo sentirlo te sentirías vivo. Porque mientras tanto has estado muerto en tus egoísmos, constantemente. Has estado como diciendo, como alguien decía por ahí, en vez de gozar de ese gran banquete del maestro, estás buscando en el basurero. Estás buscando las obras de amor de ese tu ex que te sigue haciendo sufrir. Que no se merece una sola... La típica. Entonces, cuando vives en ese amor egoísta, te la pasas peleando, te llenas de úlceras tu sistema digestivo, vives estresado, quieres acabar con tu vida, te emborrachas para olvidar, bla, 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 bla. No creo que eso sea vida. Entonces, cuando hay esa inconsciencia, a mi parecer, esa falta de luz, yo diría que parecería que somos zombies, ¿no? Muertos vivos o muertos que caminan, no sé si será ser vivo. Pero a eso se refería el maestro y el mismo servidor cuando recuerda, dice, dejad a los muertos enterrar a sus muertos y continuemos nosotros su vida de amor y de paz para merecer su presencia eterna en medio de nosotros. Es decir, si ellos no creen en esto, que no crean. Si ellos quieren seguir haciendo sus maldades, que lo hagan. Que sigan enterrando a los suyos, a sus muertos, a los que son como ellos. Darnos eso, nosotros continuamos con el camino del Maestro para merecer algún momento estar junto a Él. Que las líneas religiosas llaman el ascender, estar en el paraíso con Él, entrar a su reino, acompañarlo a su reino inmortal, etcétera, etcétera. Y esto nos hace pensar mucho sobre cuál es nuestra actividad diaria, que siempre la menciono, en qué dedicamos nuestro tiempo, hasta qué punto también nosotros somos zombies que nos dedicamos a cumplir, entre comillas, con la sociedad, más allá que con la vida, con la sociedad en la que nos envolvemos. Uno podría decir, pero no es lo mismo vida que sociedad, o podrían decir, una cosa es el resultado de la otra. Pero por más que esté muy ligada, está claro que se viven realidades distintas. Empezando por cuestiones climáticas, lo que le interesa a la zona de Oriente en un país no le interesa a la de Occidente y viceversa. Es más, es motivo de pelea a veces.
Pero no es la misma realidad, no es la misma sociedad, no, son sociedades distintas que exigen otras cosas. Desde vecindarios hasta círculos sociales, hasta ciudades enteras. Lugares donde es más importante, no importa que te mueres de hambre, pero que tengas tu auto bien parqueado allá afuera, último modelo. Mejor si es un Hammer, ¿no? Un Mercedes. Pero el resto no interesa, si no, no eres parte del círculo, eres un loser más de la sociedad. Entonces, está claro que por cuestiones culturales, entrar en discusiones no tiene sentido. De la misma manera que un esquimal no puede entender las costumbres de un boliviano, o sea, ¿para qué pelearse? Y peor, encajarle tu religión. ¿Qué pasa si viene el Dios de los esquimales y nos castiga? ¿Me entiendes? Pero no, se va a ver con nuestro Dios, que es el verdadero, el original. Entonces, siempre esas peleas por egoísmos, y nadie hace el bien por el bien mismo. O por lo contrario, hay gente que hace el bien por el bien mismo sin estarse preocupando el color de la gente, tu condición social o lo que fuere. Y de eso nos habla constantemente Arpas en la obra del maestro. Pero lamentablemente nosotros hemos heredado una religión, tanto católica como cristiana evangélica, como todos los derivados. Y en vez de unirnos, lo que hace es separarnos. No, hermano, hay guerras en nombre de Dios, tan chistoso es eso. Y ahí es donde uno dice, ¿estás viviendo en la luz del Padre, en el camino del Maestro? ¿O eres un muerto que entierra a sus muertos también? ¿Cuándo vas a resucitar? ¿Cuándo vas a renacer? Y a veces lo tomamos tan literalmente que pensamos que cuando me muera, renaceré. Tal vez ya has muerto a tu vida pasada. Has muerto a esa persona que era egoísta. O mejor dicho, ese muerto se murió para siempre. Y apareció el pleonasmo, se llama eso, ¿no? Y bueno, y eso es lo que me gusta de Arpas. Tiene frases sin entrar a discutir tu religión, sin entrar a discutir tus altos estudios en filosofía, teosofía, etcétera. Te dice, ayudas, o sea, tratas a alguien como quisieras que te traten a ti. O sea, en eso se basa la ley dictada a Moisés de ama al prójimo como a ti mismo. Ya. Voy a saltar el capítulo y voy a ir la Santa Alianza. Se ríe. No es fácil estar de este lado. Ya. Próximo capítulo, Judas de Iscariot. Página 37, 1655. Ese es otro tema, por ejemplo, cuando dices Judas de Iscariot, dicen, no, es Iscariote. Por ejemplo, ¿no? Yo me alegré mucho cuando vi un documental, no sé si era en el Discovery, uno de esos canales, donde invierte mucho dinero en cosas interesantes. Y hablaban que en esa época, alguna vez lo he mencionado, el nombre muy común en las mujeres era Miriam. Y que la traducción centurias después es María. Pero tú le dices a alguien, se llamaba Miriam, se raya. Dice, no, es María. Va a venir un griego a decir, no, es Mary. ¿Quién tiene la razón? Empezando por eso. Entonces, por ejemplo, algo que lo menciono y me gustaba mucho de la obra de Josefa, en Orígenes de la Civilización Adámica menciona mucho a los faraones, y Moisés obviamente, pero en Orígenes te lo escribe de otra forma, te lo escribe como faraón y farafem, como si fuera así en francés más o menos, que significaba el hombre luz y la mujer luz. Y de faraón viene faraón, que tiene otro contexto, y segundo que los faraones eran súper después de aquel faraón, de ese primer hombre faro, hombre luz. Y en el caso, por ejemplo, de muchos de los nombres en la obra de Josefa Luque, también tienen su porqué, sea por la tradición, por el lugar donde vivían, por el nombre del padre, obviamente, etcétera, etcétera.
del progenitor en este caso. Y bueno, a mí también me llamó la atención que digan Judas de Iscariot. O por ejemplo, en el caso de Orígenes, para mí Adán, en Orígenes se llama Adamú, o Adamu, no tiene tilde. Y Caín se llama Caíno. Pero tú dices Caíno y dices, ya, ¿qué has leído? ¿Qué te has fumado? ¿Será cierto lo que estás leyendo? ¿De dónde habrás sacado, no? Y no necesitas remontarte 2000 años para discutir si es Mary o María. Así de simple. Pero bueno, este Judas de Iscariot, ¿cuánto tiempo voy? Este Judas de Iscariot creo que es el gran juzgado, apuntado con el dedo, el gran incomprendido de toda esta historia. Para todos es el traidor, el mala onda. Si tienes un amigo así medio raro, le dices, Judas, traidor. Ya lo etiquetas de Judas. Y esa es toda la referencia que tenemos de este famoso Judas de Iscariot. Si recordamos el Arpas 3, la parte donde Judas habla con el Sanedrín, podemos entender que realmente Judas pecó de ingenuo. Pero más allá de eso, capítulos un poquito más adelante, en Arpas 4, hay una conversación entre Sebeo y Filón de Alejandría, donde Filón le cuenta qué es lo que pasa con Judas realmente. Y creo que Sebeo, como todos los apóstoles después, me imagino que su alma diría, ups, perdón por juzgar a Judas, porque Judas estaba haciendo un trabajo grandioso, tal vez mucho más allá. No es bueno juzgar que es mejor que lo otro, pero Judas hacía un trabajo digno del amor del Maestro Jesús después, y lo voy a explicar por qué. Pero mientras llegamos a ese capítulo, Judas era, como decimos, sigue siendo para mucha gente el incomprendido. En este capítulo de Judas de Iscariot, mientras en la casa de Pedro se estaba diciendo qué hacemos con estos, con los otros, cómo ayuda la Santa Alianza, etcétera, etcétera, dice, por ejemplo, la humanidad de esta tierra es mi herencia eterna, había dicho más de una vez el Divino Maestro a los íntimos suyos. Vosotros sois mis continuadores, había añadido, los herederos de este legado eterno. Y llegó el momento de repartir la herencia. El mapa mundi debería ser dividido en trozos, no para usufructuar sus riquezas, tesoros y capitales, sino para ofrendar esfuerzos, capacidad, voluntad y hasta la vida por las porciones de humanidad que a cada uno le tocara en suerte. Graficándolo un poco, se tendría que poner un mapa mundi, alguien con su lápiz y decir, ok, este es el plan. Tú aquí, yo acá, vos acá, tú hacia África, vos. Eso tendría que pasar con los apóstoles. Y los discípulos, apoyados por los ancianos de los santuarios y por José de Arimatea y Simónides, comprendieron que no era en esa noche que debían enfrentarse con el inmenso problema de dividirse el mundo entre todos, puesto que allí no estaban todos los dirigentes de la Santa Alianza, cadena eterna de oro y diamantes que les había dejado el Maestro, uniendo esfuerzos y corazones. Resolvieron, pues, realizar una asamblea solemne unos días después y en un sitio determinado por unánime voluntad. ¿Qué día y qué sitio sería ese? Ese sitio fue la casa de María, de Miriam, de Mary. Obvio, estaban jugando el mundo en el buen sentido de la palabra y tenían que sentarse a charlar con calma, ¿no? No iban a decidir ese momento con la cabeza caliente. El maestro acaba de irse, todos bajoneados, todos frustrados, y se necesitaba el asesoramiento de gente más serena que ya sabía lo que iba a pasar, que era el caso, por ejemplo, de la gente de los distintos santuarios. Y tenía que llegar el momento en que sí, había que reunirse, había que hablar y decir, bueno, ¿qué hacemos con nuestras vidas? Y aquí viene algo interesante, dice en la página 1656, 37, así, voy a poner primero el número más corto, ¿ya? Página 37, hola, 1656, arriba dice, como la noche avanzaba, dieron por terminadas aquellas deliberaciones y hemos de pensar, amigo lector, que el sueño, el cansancio y el dolor aquietaron el corazón hasta el nuevo día que todos esperaban. Y nosotros, lector amigo,
Llegándonos silenciosamente como las sombras de la noche a la vieja casona de Simón Barjone, encontramos que Pedro, su dueño, entonces no estaba en ella. Con solo 2 palabras a su hermano Andrés, habíase marchado, no bien quedaron en suspenso las deliberaciones para continuarlas unos días después. Vuelvo a Judea, le había dicho, pero estaré de vuelta de aquí a 3 días. Y sin más explicaciones a su asombrado hermano, había tomado de las cuadras un buen caballo de los muchos alojados allí, desde que los amigos de Yahshua dejaron a Jerusalén, para correr a Galilea, donde el divino amado les había dado la última cita de amor. Y Andrés le vio ajustar al cuello su turbante. Es otra cosa, nunca vemos con turbante, ¿no?, en las películas, con tanto calor y sin turbante. Es embozarse cuidadosamente en su manto y salir a galope tendido por el camino del sur, como un oscuro fantasma que pronto se perdió a las sombras de la noche. ¿A qué irá?, pensó Andrés. Grave será el asunto que lleva cuando abandona la casa a esta hora y sabiendo que su presencia aquí es necesaria. Andrés no sabía qué había pasado, porque de pronto su hermano, Pedro, salía a la casa, pero así, como decimos en Bolivia, a toda raja, ¿no?, a toda velocidad. Pero ¿qué es lo que había pasado para entender esto? Recordemos que horas antes el maestro había ascendido. Dice, más abajito, ¿qué había pasado por el alma buena y sencilla de aquel hombre enamorado del Cristo, el cual había negado en un aciago momento de inconsciencia y debilidad? Veámoslo. Cuando los últimos resplandores de aquel ocaso de gloria se habían extinguido, borrando del infinito azul la imagen radiante del Cristo que desapareció a la vista de todos, Pedro se había refugiado entre una mata de arbustos a llorar sin consuelo posible. A llorar su pena por haberlo perdido y su desesperación por haberle negado justamente en los trágicos momentos en que él más necesitaba de amigos fuertes y fieles que fueran capaces de sacrificarlo todo por él. Es cierto que todo aquello había pasado como un relámpago funesto y el amado maestro era ya glorioso y feliz en el reino de su Padre. Pero las almas nobles y justas como la de Pedro no pueden sustraerse a esa angustia mortal que se llama remordimiento y que se aviva intensamente cuando al ser amado lo han perdido para siempre. Y cuando semi tirado entre el césped lloraba desesperadamente, sintió que alguien se acercaba sin ruido y le envolvía en suave frescura. Al descubrir su cabeza toda envuelta en el oscuro manto, le vio a él. Sí, a él, que después de su negación espantosa, aún le prefería con su delicada ternura. «Pedro, ¿me amas?», le preguntaba con su voz sin ruido la visión. «Oh Señor, tú sabes que yo te amo aún cargando con la infamia y la iniquidad. No es hora ya de llorar, sino de realizar mis obras de amor. Hay otro que llora más que tú y que llama desesperado a la muerte». «Judas», gritó Pedro, que captó el pensamiento del Cristo. «Sí, Judas. Ve hacia él, que entre las sombras de una feroz demencia ha luchado 40 días y está al borde de la sepultura. Le guardo un penitente en la que fue gruta de leprosos en el monte de los olivos. Solo tú, que te sientes agobiado por tu pecado, puedes tener piedad de quien pecó más que tú». Anonadado Pedro, por lo que veía, no pudo articular palabra y la visión se había esfumado, dejándole, no obstante, una llamarada viva de amor, de vitalidad, de nueva energía que lo hacía capaz de consolar en ese instante a todos los delincuentes desesperados que hubiera en el mundo. Explícate, pues, lector amigo, ¿por qué Pedro se había lanzado a carrera tendida en su caballo por el camino del sur? Si al pasar por la puerta de una ciudad algún centinela le gritaba «¡Alto ahí!», él gritaba más fuerte «¡Orden del rey!», y seguía corriendo sin detenerse y sin volver la cabeza atrás. Decía la verdad. Era orden de su rey, al que había tenido la debilidad de negar en una hora fatal y al cual quería probar entonces que era capaz de sacrificarlo todo por obedecerle. Me gusta esta parte porque ni bien se había esfumado la imagen del maestro,
Inmediatamente ya estaba haciendo sus obras el Maestro Jesús. Ya lo habíamos comprobado cuando se le presenta a María, cuando se le presenta a María de Magdalo y cuando se le presenta, en este caso para mí, al primero, a Pedro. Ni bien se esfumó y Pedro se pone a llorar. El Maestro le dice, no es hora de llorar, es hora de hacer mis obras. Y hay alguien que llora más que tú. Y ese es Judas. Y cuando rememoramos y hacemos una retrospección, nos damos cuenta que en el momento que se lo llevaron al maestro, lo apresaron en ese día funesto, todos se olvidaron de Judas. Todos. Aquí nos menciona que han pasado 40 días de ese día en el que Judas estaba entre la vida y la muerte, entre su mal sentir física, mental, emocionalmente. Pero la autora no lo describe tampoco, pero parecería que ni a sus propios hermanos apóstoles, ni a sus seres más queridos, nadie se preguntó, ¿qué es de Judas? ¿Dónde está? Han pasado 40 días. Había una especie de rencor, creo yo, en el que, ¿qué ha pasado con este traidor? ¿Por qué no está acá? La autora describe que en el momento que Judas se da cuenta que lo habían engañado, hay un forcejeo con los guardias y Judas cae en un barranco. Y en la desesperación que se lo llevan al maestro, pues los apóstoles, todos los que estaban ahí salen disparados por su cuenta para averiguar dónde lo estaban llevando. Y en esa desesperación, obviamente, nadie sabía quién estaba dónde. Hasta que pasan 40 días y Pedro dice, ¡Judas! ¡Ups! ¿Qué ha pasado con Judas? ¿Dónde está? Y un buen hombre lo recoge y lo lleva a un lugar, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que los mismos apóstoles, que mucha gente veía grandes árboles que podían dar una gran sombra, eran tan débiles, tan humanos como cualquier otro en ese momento, solo con una gran responsabilidad. Y justamente el maestro, que no se olvidaba de ninguno, le decía esto a Pedro, ve tú, que tú vas a tener más consideración con ese que ha pegado más que tú. Judas se lanza, se detiene solamente un par de veces para darle de beber al caballito, porque si hubiera sido por él, no hubiera parado. Y bueno, se lanza, llega al lugar mismo y le dice al que estaba cuidando, en la página 39, ¿no? No entiendo mi letra. 39, sí, 1658. ¿Eres tú el que guardas a Judas moribundo? Si será Judas, Jaime o Simón, no lo sé, amigo, pero tengo en mi cueva un hombre que recogí medio muerto en el fondo de un barranco. Hizo ayer 40 días y nadie vino por él antes que tú. Soy su hermano y vengo a buscarle, dijo Pedro con temblor en la voz, pues acababa de tener la comprobación de la visión que tuviera la tarde antes, que era realmente su maestro el que le había dado esta información y no era imaginación suya. ¿Cuántas veces nos pasa en la vida real donde dice, espera una señal, ¡bum!, te viene la señal, y les dice, ¿habrá sido pero la señal o habrá sido mi imaginación? ¿No? Y te lo están cantando, te lo bailan, todo. Digo, ¿será mi imaginación? ¿O será que estoy sesgado? Y no es nada. La cosa es que Pedro dice, cuán grande y excelso era su maestro, que amaba así a dos míseros reptiles que le había herido con su veneno, sin poderse contener. Pedro cayó de rodillas ante el penitente asombrado y entre encortados sollozos le decía, yo soy más delincuente que tú y debía vestir ese áspero capuchón y vivir en las cuevas apartado de los hombres. Obviamente el penitente no sabía de qué estaba hablando Pedro. Espantosa, y que en otra hora le había parecido un paisaje hermoso en su agreste soledad. Pensó en la augusta presencia de aquel que ya no estaba a su lado, como en aquella hora que ya no era más que un recuerdo, y sus ojos se inundaron de llanto, quedando paralizado en la puerta. Entra, hombre, le dijo el penitente, ¿no tenías tanta prisa por tu hermano herido? ¿Quién anda ahí?, preguntó la voz áspera de Judas.
Tu hermano Simón, que viene a buscarte, contestóle Pedro. Se hizo un silencio de muerte, durante el cual los que entraban comenzaron a percibir en aquella oscuridad el bulto de un hombre con la cabeza vendada y sentado en un lecho de pieles de oveja. Pedro se acercó hasta arrodillarse en el lecho y abrazó aquella cabeza vendada, y un rudo sollozo, como el estertor de dos agonías juntas, resonó en la tiniebla de la caverna, mientras el penitente hacía inauditos esfuerzos para dominar su emoción y también para comprender lo que pasaba en el alma de aquellos hombres. Duro. Cuando la tempestad calmó, Judas habló el primero. ¿Pero por qué viniste? ¿Por qué él me mandó?, contestó Pedro, y se echó a llorar como un niño. ¿Pero él vive? ¿Estás loco o no sabes que le mataron en la cruz de los esclavos rebeldes, aquellos verdugos e infames a quienes yo le entregué para que le reconocieran como rey de Israel? Ha salido del sepulcro lleno de gloria y de majestad, contestó Pedro cuando pudo hablar. Y en el instante mismo de entrar en su reino, ha pensado en nosotros, Judas, en ti que le entregaste a sus enemigos y en mí que le negué cobardemente cuando estaba prisionero. Este doloroso diálogo fue interrumpido por el terapeuta, que acudía todas las mañanas a llevarles los alimentos y a continuar la curación del herido. Al sacar los vendajes, encontró que las heridas estaban curadas y que los párpados se abrían perfectamente. «Señor», gritó Judas como enloquecido, «yo te entregué a la muerte y tú me has devuelto la vista perdida y la vida que yo quise terminar. Hijo de Dios», y cayó exánime sobre las pieles de oveja que durante su larga agonía le habían servido de lecho. El terapeuta acudió a las redomas que siempre llevaba en su bolso de peregrino con elixires, esencias y jarabes para procurar la reacción de los enfermos, y con el pensamiento puesto en acción, según ellos acostumbraban, después de unos momentos, Judas volvió a su estado normal. Judas quería acabar con su vida y no era para menos. Pero volviendo un poco en la historia y volviendo al efecto chisme, no faltaría que sí se quería suicidar, sí se ha colgado. No falta el que aumenta las cosas. Ya, pues, eso fue lo que se quedó en la historia. El efecto chisme es terrible, eso pasa, se deforma tanto. Sin ir con mi nombre, con toda pequeña anécdota. Llamo a una casa y digo, ¿está el señor fulano de tal? Y me contesta una señora. ¿De parte de quién? Wolfgang Keller. ¿Ah? Teléfono en vivo, directo contacto, Wolfgang Keller. Ya. Señor, lo busca Paul Handal. Si ahí en ese momento hay una tergiversación semejante, imagínense con Judas, con toda la mala fama que tenía. Y una vez más, lo que me gusta de esta obra es que por lo menos nos hace pensar qué pudo haber pasado y no tragarnos la pildorita que nos hemos venido tragando por muchos años sin siquiera preguntarnos por qué. Muchas veces con una sutil amenaza de herejía o de meterse en los misterios de Dios. Pero creo que algo, como mencionabas algún momento, como algo tan simple como que un apóstol puede decir, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Creo que ahí no cometemos herejía alguna, sino que simplemente tratamos de ponernos en el lugar de esa gente. Y en este caso de Judas, Judas es famoso por su traición y por haberse ahorcado. Pero bueno, Judas se calma, encima que lo había, entre comillas, entregado, encima el maestro lo cura, ahí mismo. Y bueno, Judas, todo un shock para Judas en todo sentido. Y en la página 41, 1660, arribita dice, ¿42? ¿He escrito mal? Sí. Estaba bien la 39, ahorita o no. La 40, ¿qué he leído? Es 40, yo tengo 39. ¿O es que ya es distinta la numeración? Bueno, en la que fuere, ahorita vamos a tratar de... Bueno, me comprometo a comprobar con mi ARPAS 4.
Bueno, la parte donde dice Judas lloraba en silencio, ¿la tienes? Arriba. Segundo párrafo más o menos. ¿Sí? ¿Ves? No solo es la página, pasa una. Ya, para la próxima voy a hacer la corrección. No es igual. Ya. Judas lloraba en silencio, sin un movimiento, sin una señal de vida, como no fueran gruesas lágrimas que rodaban de sus ojos entornados. Por fin habló en un grito que parecía un quejido. Si él hubiera muerto maldiciéndome, hubiera yo sufrido menos. Pero ha muerto amándome y me sigue su amor como una luz que da más claridad a mi delito, y esto no lo puedo soportar, Pedro. Mátame por piedad y me habrás hecho el más grande favor en esta vida. Y Judas estrujó las manos de Pedro como presa de un delirio enloquecedor. Lavemos con lágrimas nuestro pecado, Judas, y tengamos el valor de vivir con el puñal clavado en el corazón, díjole Pedro, en quien se había despertado vivamente la conciencia de su deber. Y si Él nos ha constituido herederos de la herencia eterna que le dio el Padre y continuadores de su apostolado del amor fraternal entre los hombres, no podemos claudicar de nuestro pacto con Él, porque nos haríamos doblemente culpables. Muchas veces la culpa nos lleva a no hacer nada. Recuerdo que en el programa Contacto había un cuentito donde había una persona que estaba en una posición rara pagando sus pecados, ¿se acuerdan? Y le decía, ¿qué está haciendo? Y le dice, estoy pagando mis pecados. ¿Y hasta cuándo va a estar ahí? No sé. Pero estaba flagelándose pagando sus pecados. Entonces le dice, oye, ¿por qué no te dejes de esa posición y vas más bien a pedir perdón al que le has hecho el daño? ¿No sería más práctico eso? Y es verdad, en el sentido que eso nos pasa todas las veces a nosotros, muchas veces que cometemos un error, nos sentimos culpables, no queremos hacer nada y preferimos dejarlo ahí en vez de compensar el mal hecho. No necesariamente a la persona, sino lo que le pasó a Melchor. Melchor, en su gran culpa, destinó un dinero de su fortuna para que gentes puedan comenzar sus vidas como parejas, como familia, porque él había desdichado a una en su momento y la forma de compensar para él era ayudando a otras gentes. En el caso de Judas, él se sentía tan culpable que quería la muerte y el maestro decía, mira, Pedro le decía, no podemos claudicar en este pacto porque nos haríamos doblemente culpables. O sea, encima que lo hemos traicionado, ahora no hacer nada, desde haber sido sus seguidores. Yo no podré compartir la tarea con vosotros nunca jamás, respondió Judas con indecible angustia. En todos estará vivo siempre el recuerdo de mi delito, que para todos es una espantosa traición, aunque yo solo sé el móvil que me impulsó. Fue la soberbia, Pedro, fue el orgullo oculto y disimulado de quererlo al Maestro como un poderoso rey sobre todos los reyes de la tierra, y cierto de que fui yo el único de sus íntimos que había cooperado con su exaltación al trono de David y Salomón. Quería su grandeza para engrandecerme yo por encima de todos vosotros. ¿No has comprendido, Pedro? Me desesperaba hasta enloquecerme el amor y la confianza que el Maestro te brindaba a ti, la ternura paternal para Juan, su predilección por Zebeo y Judas, el hijo de Tadeo, y en mi locura de celos y de envidia, quise ponerme de un salto sobre todos y caí de bruces en este abismo de espanto y de remordimiento. Judas se sentía tan mal que quería llamar la atención del Maestro. Entonces, ¿qué mejor ir al Sanedrín, decirles, corónenlo rey? Y de esa manera, ingenuamente, irían los del Sanedrín, sí, coronémoslo rey. Entonces lo coronan rey y Judas, ¿ves? Yo lo he llevado. Y eso nos pasa a nosotros siempre. El pecado de Judas fue esa soberbia, esas ganas de ser mejor que los demás. Se fue de frente. Y uno dirá, pero Judas, ¿qué te ha pasado, Judas? ¿Cómo vas a hacer eso? Teniéndolo al Maestro a tu lado, ¿cómo vas a sentir esa envidia, esas cosas?
Pero nosotros, sin tenerle al maestro al lado, en el plano físico, hacemos eso y peores cosas. No en vano, ¿por qué quieres quedar bien con tu jefe? ¿No? Haces lo mejorcito con la mamá de tu ñata, de tu pareja, para quedar bien. Siempre buscamos quedar bien con las personas, a veces a costa de otras. Entonces, siempre uno busca estar cerca de alguien, más cerca de alguien. Trabajas en una empresa, pero cuentas 2 semanas que has hablado con el presidente de la empresa. Tal vez ni se acuerde de vos el presidente de la empresa, pero todo tu vecindario ya se ha enterado que le has dicho hola al presidente de la empresa. Siempre queremos esa recompensa, queremos ese estatus. Y a veces por buscar ese estatus que inclusive hablamos mal de otra gente. Sí, jefe, yo se lo voy a hacer porque ese lo hace mal en el fondo. Sí, yo sé, siempre ha hecho mal las cosas en la empresa y lo vendes a tu cuate. De manera más o menos disimulada o educada. Ese sentir tan humano que lo vivimos día a día, lo sintió Judas con el maestro. Y Judas quería decirle al maestro, yuju maestro, yo te volví rey de Israel con mis contactos en el Sanedrín. Pero no sabía que el Sanedrín solo buscaba saber dónde estaba el maestro para aprenderlo y juzgarlo. Y ahí Judas, en su ambición de amor, de llamar la atención del maestro, fue donde cometió esa gran metida de pata que derivó en lo que derivó. Hasta esta parte, bueno, en la próxima charla vamos a continuar. Falta una página, ¿la leo? Ya, voy a apurar. Dice: el terapeuta, cuyo nombre era Esaú, intervino nuevamente. Puesto que ambos sois discípulos íntimos del Mesías mártir, no os será desconocido el viejo proverbio de sabiduría que dice: el amor salva todos los abismos. Y el amor salvará ese abismo en que te ves, hermano Judas. ¿No te ama acaso el Cristo? ¿No te ama Pedro, que ha venido a buscarte? ¿No te amo yo, que sabiendo lo sucedido te he traído alimentos y te he curado durante más de 40 días? Ni vosotros ni yo podemos ni debemos servir como triste demostración de que ha sido inútil la enseñanza y el sacrificio del Mesías si no nos hubiera hecho capaces de amar al prójimo por encima de todas las cosas. ¿No dijo a él más de una vez que no vino para los justos sino para los pecadores? ¿Que no vino para los santos sino para los enfermos? Porque los justos, añadía, ya son salvados por sí mismos y los sanos no necesitan del médico. Tú tienes contigo la luz del Cristo, Hijo de Dios vivo, dijo Pedro, y tus palabras son un bálsamo para nuestras almas atormentadas por el remordimiento. Comprendo, Judas, tu resistencia a unirte a nosotros después de todo cuanto ha ocurrido, pero aquí tienes a este hermano terapeuta que te abre sus brazos para cobijarte. En Galilea me esperan y debo volver de inmediato, pero como no quiero dejar a Judas solo y desamparado, dame la seguridad de que tú serás para él como sería yo mismo, más aún como sería nuestro maestro que me mandó a venir a buscarle. El terapeuta tendió sus manos a Pedro, que las estrechó efusivamente y le dijo: te lo prometo por la santa memoria de nuestros mártires inolvidables, el Cristo Hijo de Dios, Juan el Bautista y Judas de Galad. Y volviéndose Pedro a Judas, le dijo con la voz temblando de emoción: Judas, recordarás que muchas veces cuando el maestro se ausentaba de nosotros me encargaba encarecidamente cuidar de todos vosotros. Yo obedezco a esa voluntad suya y te pido también a ti la seguridad de que serás dócil a este hermano terapeuta a quien te dejo confiado. Te lo prometo por él, solo por él, contestó Judas en un sollozo. ¿Dónde podré encontrarte otra vez?, volvió a preguntar Pedro. En Aceldama, no lejos de aquí. Tengo un solar de tierra con una choza abandonada perdido entre las montañas. Allí pasaré el resto de mi vida, que será siempre lo que para mi desgracia he querido que sea: desesperación y tinieblas. No, dijo el terapeuta, porque quedo yo aquí para recordarte que tu vida será lo que el Cristo glorioso quiere que sea: luz, esperanza y amor. Capítulos después vamos a abordar justamente esa parte, cuál era el trabajo de Judas, que realmente era
Era luz, esperanza y amor. Judas dobló la cabeza sobre el pecho y Pedro salió precipitadamente, tomó de nuevo su caballo y llevándole de la brida salió al campo descubierto en busca del camino. Antes de bajar del último cerro, miró hacia Jerusalén, cuyas cúpulas y torres resplandecían a la luz del sol de mediodía al vivo recuerdo del sacrificio tremendo. Le pareció que en un cielo con tintes de sangre envolvía la ciudad asesina de profetas y de justos, y volviendo la cabeza como quien ve un horrible fantasma, descendió a galope la colina y tomó el camino del norte, no con la prisa que había traído a obedecer el mandato de su Rey eterno. Un encuentro muy duro entre Judas y Pedro. Pedro entendía muy bien la postura de la reacción de Judas, no tanto así los demás apóstoles ni los demás amigos. Es lindo el capítulo donde Filón le explica a Cebeo qué es lo que pasa con Judas y cuenta lo que pasa con Judas, y es un jalón de orejas para todos nosotros, porque justamente como dice acá, no es a los enfermos, o sea, no es a los sanos a los que se viene a curar. En el momento cuando nosotros hacemos ese papel de querer figurar con nuestro jefe o con nuestro suegro, nuestra suegra, quien fuere, caemos en eso. Y uno dice, por hacerla bien le he tarreado. ¿No mereceríamos una oportunidad como la que el maestro nos daría de decir, oye, no lo vuelves a hacer? Y es una lección, si bien catastrófica como la muestran lo de Judas, es una lección para nosotros de todos los días, porque nosotros caemos en ese mismo afán de quedar bien con las personas por ese interés, no solo por el interés de la vanidad, sino también por el interés económico muchas veces, que quieres estar al lado de tal o cual, codearte con tal, para que digan que has estado tú ahí en la foto. Y eso es lo que le pasó a Judas, tal cual. Lo que él vivió hace 2000 años, lo vivimos todos los días. Y esa es la reflexión, creo yo, o una de las reflexiones de este capítulo. Bueno, agradezco la paciencia. Nos hemos pasado 4 minutos. Y bueno, la próxima charla prometo ordenarme con hartas 4 la versión boliviana. Gracias por venir y espero que la próxima charla ya estemos full con Cochabamba o con Santa Cruz, si Dios quiere, en vivo. Gracias. Chao.